Bienvenido a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estamos mirando la lectura titulada en el día de hoy, Oír y el monte de Jehová, en Isaías capítulo 1 y capítulo 2. Hermanos, terminamos con el libro de Cantar de los Cantares y ahora comenzamos con Isaías. Vamos a seguir así mismo estudiando la palabra de Dios. Vale la pena, hermanos, vale la pena. Ya casi estamos en la mitad del mes. Vamos ya, nos faltan 11 meses y medio, ¿verdad? Suena como mucho, pero ya hemos hecho más de un año, hermanos, y ya terminamos con la Biblia completa, así que le alentamos, ¿verdad? Que continúe este estudio con nosotros. Amado Dios, te adoramos y agradecemos, Padre, por esta oportunidad que nos das de reunirnos delante de tu presencia. Gracias, Padre, por todo lo que hemos aprendido de tu palabra hasta este momento y te pedimos que asimismo guardes nuestros pasos para que podamos diariamente, Señor, seguir y continuar estudiando tu palabra. Guíanos, danos sabiduría y entendimiento. Bendice, Señor, cada palabra que salga de nuestras bocas. Ayúdanos a que puedan ser, Señor, de edificación a la vida de los que nos rodean y que asimismo, Padre, podamos nosotros ir como misioneros, ir como discípulos, ir como agentes tuyos, Señor, plantando la semilla de tu bendición. En nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que vemos entonces aquí, hermanos, que el libro de Isaías, primero que nada, está, nos habla, ¿verdad?, del ministerio de Isaías y abarca 4 décadas diferentes y los reinados de 4 reyes de Judá. Un punto bien interesante es el hecho de que los 66 capítulos de su libro, como una Biblia en miniatura, armonizan con los 66 libros del Antiguo Testamento. ¿Qué pasa? Los primeros 39 capítulos, al igual como los primeros 39 capítulos del Antiguo Testamento, enfatizan la santidad y la justicia de Dios y pronuncian ayes y condenación sobre Judá. Los próximos 27 capítulos finales enfocan en el futuro, anunciando el tema del Nuevo Testamento, ya que el Mesías viene para traer consuelo a su pueblo y juicios a sí mismo a las naciones. El libro está dividido, ¿verdad?, en varias secciones. Vemos que comienza con lo que es las primeras capítulos desde el 1 hasta el 35, tenemos juicio, 39, del 36 al 39 tenemos la transición y del 40 hasta el 66 tenemos lo que es la esperanza. Lo vemos de esta manera: del capítulo 1 al 12 tenemos lo que es juicio que viene para Judá. Del 13 al 27 tenemos el juicio que viene para los vecinos de Judá. Del 28 al 35 tenemos lo que es juicio que viene sobre toda la tierra. Luego, en el periodo de transición, del capítulo 36 al 39 vemos que hay un interludio. Así que Asiria a las puertas de Jerusalén. Y la esperanza. Disculpe, la esperanza se muestra el capítulo 40 hasta el 48, donde viene el consuelo y asimismo la paz. El capítulo 49, 49 hasta el 57, viene lo que es el príncipe asimismo de la paz. Y capítulo 58 hasta el 66 viene la restauración al pueblo asimismo de Dios. Los temas principales del libro de Isaías son la condenación, el siervo pecaminoso que es Judá, la consolación y el siervo sufriente, que se refiere a sí mismo a Cristo. Cuando lo vea, ya sabe de qué se trata. Lugares específicos, el lugar que es Judá y sus vecinos, y también Israel y el mundo. Y el tiempo, unos 40 años aproximadamente, en 722 hasta el 681 antes de Cristo, que son literalmente también acá en lo que es ese periodo de consolación, miles de años que son asimismo mostrados. Entonces, podemos asimismo ver lo que es la inculpación de Judá. Lo que es en la nación de Judá, existe lo que es una crisis a través de este periodo. La impiedad ha permeado cada fibra de la vida social, política y espiritual del país. Y la condición que Dios haya intolerable, ¿verdad? Vemos acá que la acusación divina, hermanos, viene de los labios de sus profetas, en este caso el profeta Isaías. Y a menos que toda la nación, no una persona solamente, toda la nación se arrepienta, ¿verdad? Al pasar esto, si se arrepiente toda la nación, Dios va a reducir a ruinas a sí mismo a su pueblo si no lo hacen. Hambre y pestilencia reemplazarán a la festividad y el placer, para mostrar también que el santo de Israel todavía
reina en Sión. El rey y los plebeyos, sacerdotes y profetas, nadie estará seguro cuando este día terrible de la ira de Dios venga a sí mismo sobre su pueblo. Así que podemos ver los primeros dos capítulos. El primer capítulo se enfoca en lo que es la inculpación de Judá, cuando dice que tienen que oír, y el segundo capítulo, el monte de Jehová, que vendría siendo lo que es la casa. Así que podemos ver de igual manera en este momento, en base a lo que nos dice así mismo la palabra de Dios, en el libro de Isaías, capítulo 1, versículos, bueno, versículo 1 en adelante, y asimismo nos enfocamos luego lo que es en el capítulo 2. Isaías profetizó durante el tiempo en el que Israel estaba dividida en dos reinos. Estaba Israel norte y entonces estaba Israel norte y en la parte del sur era Judá. El reino del norte pecó en gran manera con Dios y el reino del sur iba en la misma dirección: perversión de la justicia, opresión al pobre, también un alejamiento de Dios para ir en pos de sus ídolos, de igual manera, y la búsqueda de ayuda militar en las naciones paganas en lugar de buscar a Dios. Isaías entonces llegó primero como profeta a Judá, pero su mensaje también para el reino norte. Algunas veces Israel se refiere a los dos reinos. Isaías llegó a ver la destrucción y el cautiverio del reino norte, ¿verdad? Así que su ministerio, entonces así comenzó con una advertencia. Y, y esta advertencia, ¿verdad? Estaba conectada con la destrucción y el cautiverio que les esperaba al no arrepentirse. Podemos ver acá en este capítulo que se refiere a Israel. Cuando dice Israel, en este caso está hablando del reino sur, en el versículo 2 y 4 del capítulo 1. El pueblo de Judá estaba pecando en gran manera y no quería conocer ni entender a sí mismo a Dios. Y a través de Isaías el Señor presentó sus cargos contra Judá debido a que se rebelaban y lo abandonaban, como dice el capítulo 28 de Deuteronomio. Entonces, vemos asimismo también que el fuego del juicio caería sobre ellos, como dice capítulo 1, versículo 7. Luego capítulo 1 del 4 al 9 vemos que mientras el pueblo de Judá siguiera pecando, no tendría la ayuda de Dios y estaría así mismo aislado. Muchas veces en nuestra vida, hermano, cuando nos sentimos solos y separados de Dios, ¿verdad? Tenemos que recordar que Él nunca nos abandona. El enemigo nos quiere hacer pensar que Dios nos abandona, pero es una mentira. Él nunca nos abandona. Así que en el capítulo 1.7 se estaba produciendo esta destrucción en realidad en ese tiempo, la que se habla. A Judá lo atacaron muchas veces durante la vida de Isaías. Ser literalmente hermanos comidos, devastados por extranjeros, era el peor tipo de castigo que podían recibir. Quizás ese versículo sea una ilustración de los resultados, ¿verdad? Que en realidad estas invasiones habían llevado, o una predicción de la invasión que sufrirían Asiria, ¿verdad? En Israel. La invasión que Israel iba a sufrir a través de las personas de Asiria. Es muy probable que señale, ¿verdad?, lo que es una futura invasión así mismo de Judá. Luego, más el capítulo 1.9, se menciona lo que es Sodoma y Gomorra, que fueron dos ciudades las cuales Dios había destruido completamente debido a su gran maldad en Génesis 19 del 1 al 25. Si no sabes historia, le urjo a que la lea. Se menciona en otras partes de la Biblia también como el castigo de Dios por el pecado. Se menciona también en Jeremías 5:40, 50:40, en Ezequiel 16:46 al 63. También se menciona en Mateo capítulo 11, 23 y 24. También se menciona en el libro de Judas 7. Quedaría un resto pequeño de sobrevivientes que Dios perdonaría porque eran fieles. Hermanos, si Cristo viniera en este momento, ¿cuántos cristianos, cuántas personas que conocen de Dios no se irían? ¿Está usted preparado? ¿Está usted listo? Podemos ver acá que Dios estaba descontento con los sacrificios porque no revocaba el sistema de sacrificios que inició con Moisés en ese momento. Pero por el contrario, estaba haciendo un llamado a una fe nueva, a lo que era una devoción sincera, no hacer las cosas solamente por hacerlas. Los líderes cumplían con mucho cuidado los tradicionales sacrificios
y ofrendas en sus celebraciones tan santas. Pero, ¿qué hacían? Seguían así, hermanos, siendo infieles a Dios en sus corazones. Los sacrificios se supone que fueran una señal exterior, ¿verdad? De sus propios sentimientos internos, de su fe a sí mismo interna. Pero si faltaba la fe en Dios, las señales externas serían asimismo vacías. Entonces, ¿por qué continuaron ofreciendo sacrificios? Muchos en la actualidad, hermanos, hacen lo mismo. Lo que hacen es que depositan su fe, no en Dios, sino que depositan su fe en prácticas y en rituales, esperando que estas prácticas y estos rituales muestren a Dios, ¿verdad? Su amor y su devoción. Pero lo que tienen aquí adentro no está alineado para nada con el plan divino. Cuando se menciona en el capítulo 1, versículo 13, lo que es la luna nueva y el día de reposo, se refieren a ofrendas mensuales, como dice Números 28 del 11 al 14. Día de reposo semanales y anuales también. Vemos en el cuadro, vemos también celebraciones especiales durante el día de la expiación y las fiestas de los tabernáculos, como dice Levítico 16:31 y capítulo 23, versículo 34, así mismo al 39. Si usted quiere ver una lista, ¿verdad? De todas las fiestas, en el cuadro puede buscar en el libro de Levítico 23, hay mucha información ahí que puede ver que le ayudaría a entender un poco mejor. A pesar de que el pueblo no se avergonzaba por sus pecados, continuaba ofreciendo sacrificios. Y las ofrendas de los sacrificios, hermanos, no significaban nada, ¿verdad? Cuando surgen de un corazón corrupto. Dios quiere que lo amemos y que nuestras acciones asimismo muestren, ¿verdad? Que Él en realidad es el que merece la honra y la gloria y no nuestro ego, no nuestro orgullo, nuestro propio yo. Capítulo 1, 18, vemos acá que se habla de la grano carmesí. Era el color rojo, hermanos, intenso de una tintura que virtualmente era imposible de sacar de la ropa. Se le pegaba el carmesí. Era prácticamente, hermanos, como una mancha de sangre, ¿verdad? Que hacía mucho tiempo atrás no se podía sacar de una ropa, ¿verdad? Ahora hay algunos detergentes que bastante potentes pueden hacer trabajo con un proceso, ¿verdad? Pero en aquellos momentos no era así tan fácil. Y podemos ver entonces, hermano, también que cuando se habla de lo que es la mancha, ¿verdad? Que se está hablando en ese momento, entendemos que hablar de la mancha de lo que es el pecado es bien difícil de sacar, pero cuando Cristo intercede, lo puede hacer. Cuando se menciona la ciudad fiel, se refiere a Jerusalén, que representa toda Judá. Dios compara la conducta de su pueblo a la de una ramera. Si se acuerdan, ¿verdad? Ramera se refiere a la palabra prostituta. El pueblo dio las espaldas a la adoración de Dios, del Dios verdadero, para sí mismo ir y adorar a ídolos. Su fe era pobre, impura y adúltera. La idolatría, ya sea externa o interna, hermano, es un adulterio espiritual, ¿verdad? Es un engañar hacia Dios, porque no le estamos siendo fiel a Él, sino que le estamos siendo fiel a esta cosa, ¿verdad? En este caso, que es un ídolo o lo que estemos poniendo en nuestras vidas, cualquier cosa, cualquier persona, hermano, que tome el lugar de Dios se convierte en idolatría. Dios prometió refinar a su pueblo como un metal en una fundición del capítulo 95, y este proceso requiere fundir el metal y limpiar de escorias hasta que el trabajador vea su propia imagen en el metal líquido, hermano. Es una cosa bien interesante, ¿verdad? Se coge el metal y al empezar a difundirlo empiezan a caer las escorias, las cosas que no deben de estar ahí, y se hace un metal totalmente brillante. Debemos tener la disposición, ¿verdad?, de someternos a sí mismo a Dios y permitiéndole limpiar nuestro pecado o nuestra imperfección hasta que reflejemos a sí mismo también como hace el metal. No que reflejemos que nos veamos, no, que reflejemos la propia imagen del Dios viviente. En capítulo 1, 29 y 30, a través de la historia, la encina ha sido un símbolo de fortaleza para el pueblo, para el pueblo, y el pueblo, como las encinas le habían sido de bendición, habían tomado una práctica de coger y asimismo adorar a estas encinas. Ezequiel menciona que las arboledas de encinas se usaban como lugares de adoración idolátrica en Ezequiel capítulo 6, versículo 13.
Esta pregunta, hermanos, de reflexión. ¿Es usted devoto de los símbolos de fortaleza y de poder que se oponen a Dios, queriendo que tome el lugar de Él en su vida? Hay cosas, hermanos, que podemos comprar en una joyería o que nos pueden regalar. Hay personas que van a lugares de compras de cosas espirituales y ellos pretenden, estas personas, que estos productos materiales, ¿verdad?, tomen control de lo que es el caminar en Cristo y que el milagro en nuestra vida que necesitamos o la intervención divina de Dios venga a través de esa cosa. ¿Cuál es la cosa? A la que las personas la ponen en ese lugar. Pero vemos entonces acá, cuando se habla en el capítulo 1:31, que una chispa en la estopa enciende un fuego rápido y devorador. Dios compara a los hombres fuertes cuyas malas acciones los devoran hasta arder como la estopa. Nuestras vidas pueden destruirse, ¿verdad?, por una pequeña pero mortal chispa de maldad. Un pecadito pequeñito. Pero mire lo que pasa, hermano, que el pecadito pequeñito no existe. Lo que existe es el pecado. No tiene tamaño. Se llama pecado y es así. No es el tamaño de si grande o pequeño. Capítulo 2, hermanos, vemos asimismo que comienza que el templo se construyó sobre el monte de Jehová, monte Moría, bien visible a toda la gente de Jerusalén. Vemos que Dios le otorgó a Isaías el don de ver el futuro. Y en el capítulo 2, versículos del 2 al 4, Dios le muestra a Isaías lo, lo que a la larga le sucedería a sí mismo en Jerusalén. En el libro de Apocalipsis 21 describe el glorioso cumplimiento de esta profecía en la Nueva Jerusalén, donde se le permitirá entrar solos a los que tengan sus nombres que aparezcan escritos en el libro del Cordero. ¿Está escrito su nombre en el libro del Cordero, hermano? ¿Cómo logró usted que su nombre fuera escrito? Dice, bueno, pues yo me porto bien. Oración equivocada, respuesta equivocada. No, pero es que yo soy bueno. Respuesta equivocada. No, pero es que yo trato de vivir la mejor vida para Cristo. Respuesta equivocada. Recuerde, hermanos, que si usted no ha aceptado a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador en su vida, su nombre no ha sido escrito todavía. Así que si usted no ha tomado el paso de decirle a Dios, Dios, quiero que vengas y mores en mi corazón, ahí entonces, hermano, nos está faltando ese paso primordial para que nuestro nombre sea añadido a sí mismo. Así que vemos que en el capítulo 2, 4 y 5 se nos habla de un futuro maravilloso de paz, cuando instrumentos de guerra se convertirán en instrumentos de labranza. Cuando se nos enseña que las leyes de Dios y las obedecemos, ¿verdad? Sabemos que algún día Dios quitará todo pecado que ocasiona guerras, conflictos y otros problemas. Pero aún así, hermanos, debemos de esperar para así mismo también poder obedecer a Dios. El pueblo seguía prácticas del imperio asirio. Cuando dice la frase agoreros, como los filisteos, significaba afirmar, conocer y controlar lo que era el futuro por el poder de los demonios y la interpretación así mismo de presagios. Mire, hermano, escuche bien. Hay gente que dice, no, pero yo solo lo hago por diversión. Escuche lo que dice. Dios prohibió estas prácticas, como dice Levíticos 19:26. Entonces, el pueblo de Israel lo que hizo es que se puso a adorar a estos dioses paganos a sí mismo. Y al hacer esto, al ponerse a adorar a sí mismo a estos dioses paganos, eh, se enfocaron, ¿verdad?, en hacer cosas preocupantes, incluyendo lo que era el uso de los agoreros, de la brujería, de la hechicería, de la magia negra. Ese tipo de cosas es lo que estamos hablando. Que no se le llamaba con todos esos nombres en esos momentos, ¿verdad? Pero hoy día lo podemos ver manifestado así mismo de esa manera. Entonces, nosotros no debemos de estar, hermanos, esperando, ¿verdad? Para obedecer así mismo a Dios. Los filisteos adoraban, hermanos, a dioses de minúscula como Dagón, Astoret, Baal, Zebub. Durante los periodos más pecaminosos, hermanos, de su historia, el pueblo de Israel adoró a estos dioses paganos, además de adorar a Jehová, e incluso le dieron nombres hebreos. Escuche esto, adoraban a Jehová, pero también adoraban a estos dioses. Tenemos que tener cuidado, hermanos, que no convirtamos otros dioses, otras cosas también como parte de nuestra alabanza y nuestra adoración. Le alabamos a Dios y se acabó.
Adoramos a Dios y se acabó. No hay otro. El día de Jehová con los ejércitos es el día de juicio y el momento cuando Dios juzgará a buenos y a malos. El día vendrá y desearemos estar bien con Dios cuando vuelva. Como primer paso hacia el desarrollo de una relación con Dios, debemos exaltarlo solo a Él. Capítulo 2, 15 al 17, cuando se mencionan las torres altas, eran parte de una defensa de una ciudad o nación. Y esta frase se refiere a lo que es la seguridad basada en lo que son fortalezas militares. Cuando se habla de las naves de Tarsis, por ejemplo, ilustran lo que es prosperidad económica. Pero hermano, nada es comparable con Dios, ni digno de ocupar el lugar que Él debe de tener en nuestros corazones. Debemos de depositar nuestra esperanza no en otra cosa, ¿verdad? Que vaya a ser, por ejemplo, nuestro propio orgullo, sino que debemos de confiar solamente en Dios. Si usted busca en Apocalipsis 6, el 15 al 17, vemos una descripción del temor de los enemigos de Dios en el día de su ira, que se menciona un poquito de esto en el capítulo 2, versículo 19, así mismo, de Isaías. Una cosa que quizás se están dando cuenta, hermanos, en este momento, es el hecho de que el libro de Isaías, ¿verdad? Tiene mucha información. Y es cierto. Y quiero que entiendan una cosa, hermanos. No vamos a volar, a ir a vuelo de pájaro, porque tiene información que debemos de entender, ya que el libro de Isaías tiene muchas profecías que luego las vemos manifiestas así mismo en el libro en los Evangelios, en el Nuevo Testamento. Así que ya casi terminando, el capítulo 2 versículo 22 cuando dice cuyo aliento está en su nariz, se refiere a la mortalidad del ser humano. Las personas están muy limitadas en comparación a Dios, no son confiables, son pecadoras y cortas de vista. Y a menudo que confiamos, ¿verdad? Vida y futuro más rápidamente a seres humanos mortales en vez de confiar en el Dios que todo lo sabe, estamos arriesgando nuestras propias vidas en base a las decisiones que estamos tomando. Así que hermanos, la confianza total debe de ponerse totalmente en Dios y no podemos permitir que nuestras vidas queden atrapadas en la esencia de la nada, porque vanidad, todo es vanidad. Señor y Padre Celestial, te adoramos y agradecemos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos a acercarnos más hacia ti y a poder crecer en ella. Te pedimos, Padre, que podamos hacer la conexión, Señor, entre el libro de Isaías y los otros libros de la Biblia, entre, Padre, tus profecías, Señor, que han sido compartidas, lo que estará por pasar y cosas que quizás están pasando en estos momentos, Padre, que se alinean con el libro de Isaías. Ayúdanos a entender, de acuerdo a tu voluntad, y que podamos diariamente, Señor, ser seres que te buscan en espíritu y en verdad. Te adoramos y agradecemos esta oportunidad de estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.